San Fernando, rey del año 1252. Fernando significa valeroso para obtener la paz. Fernando significa paz. Nando, valeroso. San Fernando es quizás el rey más santo que ha tenido España. Era hijo del rey Alfonso IX y primo hermano del rey San Luis de Francia. Fue un verdadero modelo de gobernante, de creyente, de padre, esposo y amigo. Emprendió la construcción de la bellísima Catedral de Burgos y de varias catedrales más, y fue el fundador de la famosa Universidad de Salamanca. San Fernando protegió mucho a las comunidades religiosas y se esforzó porque los soldados de su ejército fueran instruidos lo mejor posible en la religión católica. Instaló el castellano como idioma oficial de la nación y se esmeró porque en su corte se le diera gran importancia a la música y al buen hablar literario. Su hijo, el rey Alfonso el Sabio, será un gran literato y declarará que su saber se lo debe en gran parte al interés que su padre tenía por su instrucción y sobre todo que ésta fuera la mejor posible. El rey Fernando se rodeó de 12 varones sabios para que lo aconsejaran en todo, y uno de ellos fue el arzobispo de Toledo, el cual nombró gobernante de Castilla. Era un hombre de palabra y cumplía lo que prometía, aunque le costara muchos sacrificios. Sus mismos adversarios sabían que él cumplía siempre los pactos que hacía. Las guerras que hizo tuvieron un fin y era librar a España de la esclavitud en la que tenían los moros, y el lograr propagar la religión católica por todo el territorio de la patria. Estos eran siempre el motivo de las guerras. Era una época en la que había mucha relajación de costumbres. El rey Fernando llevó una vida de santidad y un buen comportamiento que sus hijos, sus empleados y hasta sus mismos enemigos reconocían que su vida era como un continuo buen ejemplo para todos. Por eso, cuando se supo la noticia de su muerte, se veía la multitud llorando por las calles y hasta los mismos guerreros se les sentaban a llorar y a pensar. Los historiadores de este tiempo declaran: nada semejante en santidad se había visto jamás en los reyes de aquella época, y uno de sus biógrafos lo llamaba el rey santo y bienaventurado rey don Fernando. Como todos los santos, fueron martirizados y penitentes, y su mayor penitencia consistió en tener que sufrir 24 años en guerra incesante por tener que defender la patria de los enemigos, y que querían esclavizarla y quitarle la santa religión católica. Los sufrimientos de la continua vida en campos de batalla constituyeron para él un verdadero martirio. Sufrió por Dios y por la patria. La guerra la hacía por defender la religión. Fernando tuvo 13 hijos. De su primera esposa, Beatriz, tuvo 7 hijos varones y una hija. Cuando murió su primera esposa, él se volvió a casar y en su segundo matrimonio tuvo otros 5 hijos, y a todos se esmeró por darles la más cuidadosa educación y una buena formación religiosa. Uno de sus hijos nos dejó un altísimo elogio de su buen padre y entre otras cualidades cuenta lo siguiente: el santo era un buen deportista, hábil jinete, ágil cazador y buen jugador de ajedrez. Amaba mucho la música y era un buen cantor, pues tenía una hermosa voz. Apoyaba mucho los conjuntos musicales y él mismo compuso canciones a la Virgen María. En su charla era muy ameno y apoyaba mucho a los artistas, especialmente en la construcción de hermosas catedrales. Antes de contraer su primer matrimonio, pasó una noche entera rezando, pidiendo a nuestro Señor que bendijera su nuevo hogar. Reprimía fuertemente a las herejías para que no lograran engañar al pueblo y no les quitaran la verdadera fe a los sencillos. En sus cartas se declaraba caballero de Jesucristo, siervo de la Virgen María y alférez del apóstol Santiago. Sus guerreros decían que en algunas batallas que dirigía San Fernando les parecía sentir por los aires el apóstol Santiago protegiéndolos. El Papa Gregorio IX lo llamó atleta de Cristo y el pontífice Inocencio IV le dio el título de campeón invicto de Jesucristo. A quienes le preguntaban por qué pasaba muchas noches sin dormir rezando, él respondía: me quedo sin dormir para que Dios los bendiga de tal manera a ustedes que su buen dormir sean tranquilos. Propagaba por todas partes la devoción a la Santísima Virgen y en las batallas llevaba siempre junto a él una imagen de Nuestra Señora.
y le hacía construir capillas en acción de gracias después de sus inmensas victorias. Este gran guerrero logró liberar de la esclavitud de los moros a Úbeda, Córdoba, Murcia, Jaén, Cádiz y Sevilla. Para agradecer a Dios tan grandes victorias, levantó la hermosa Catedral de Burgos y convirtió en templos católicos la mezquita de los moros en Sevilla. Aborrecía las murmuraciones y las malas conversaciones y repetía: «Le tengo más horror a una lengua murmuradora que a un ejército de moros». La muerte de San Fernando es una de las más conmovedoras de las historias. Sintiendo que llegaba su última hora, se hizo acostar en el suelo sobre un poco de ceniza como penitencia por sus pecados. Se hizo colocar una soga en el cuello como si fuera un criminal. De rodillas pidió perdón a todos por cualquier mal ejemplo que él hubiera dado. A sus hijos les fue dando santos consejos para portarse bien. Tomó en su mano un cirio encendido en señal de la fe que ardía en su alma, y en éxtasis entre dulces plegarias fue entregando su espíritu a Dios. Su epitafio dice: «Aquí yace el muy honrado rey Fernando, que conquistó y libertó a España. Fue el más leal, el más franco, el más humilde, el más respetuoso hacia Dios, el más servicial con los demás y el que siempre supo honrar y pagar muy bien a sus amigos». Su día es celebrado el 30 de mayo de cada año y de él tenemos tantas cosas que aprender. Lo primero, siempre tenemos que honrar lo que decimos, siempre tenemos que amar a la Virgen, siempre tenemos que amar a Jesucristo, pero sobre todo, siempre debemos ser buenos caballeros, porque al final de los días, lo único que nos va a quedar a nosotros son los buenos ejemplos que hayamos dejado. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Y recuerda, la vida de los santos es para aprendérsela, para compartirla y para ponerla en práctica. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.